Buenas tardes. Comenzamos esta grabación, en primer lugar agradeciendo a Ezequiel y a Erika por la invitación para todo este trayecto que va a ser muy interesante. Yo represento al CENS 452 de Quilmes. Mi nombre es Hilda Gerena. Comenzaré explicando brevemente nuestro porqué, nuestra pequeña historia, que comienza ya por el año 1991, a instancias y propuestas de quien fuera nuestro ilustre obispo de Quilmes, Monseñor Novak, persona coherente entre lo que decía y lo que hacía, comprometido con todo lo social y fundamentalmente con los derechos humanos. A instancia de Monseñor comienza a trabajarse este proyecto que lo lleva adelante el contador Héctor Salatino en el año 1991. Se hacen todas las presentaciones en DINEA y en el año 1992 comenzamos a funcionar con un presupuesto allá por alrededor de fines del 16 de marzo, con un presupuesto ya para el cargo directivo, para el cargo de secretaria y para todos los profesores. En ese momento 10 profesores. Empezábamos con primer año. Esta presentación se hace en DINEA, porque pertenecíamos a Nación. Y alrededor del año 93, cuando ya estábamos con segundo año, teníamos primero y segundo año, la Ley Federal de Educación nos transfieren a Provincia de Buenos Aires. Y allí empieza un serio problema para todos nosotros, para todos los CENS. Una vez designada, yo fui designada por terna, y comenzamos con el nombre de CENS 349, y al poco tiempo, por proyecto también se presentó en el 91, pero un poquito más tarde en DINEA, comienza el CENS 350. Hoy somos los dos CENS del Obispado del Quilmes, 452 y 453. Siguiendo con nuestra llegada a la provincia de Buenos Aires, decía que comienza un arduo trabajo. En ese momento teníamos de inspectora al profesor Espinosa, y nos trasladan a lo que es dirección de escuelas secundarias. Nosotros allí no encajábamos, y fue mucho el trabajo que se hizo con los directivos del CENS 451, el profesor Agostino, 452, mi nombre, Isla Gerena, y 453 con la profesora que hoy es inspectora, Alejandra Mingrone. Mucho caminamos, muchas reuniones, y toda la provincia de Buenos Aires se abocó a eso. En primer lugar, nos trasladaron del secundario, después de esta lucha, a la dirección de adultos, y allí nos sentimos muy cómodos y contentos de todo lo que habíamos hecho nosotros, no solo partido de Quilmes, sino partido de Lomas de Zamora y el resto de la provincia de Buenos Aires. Y en ese momento constituimos una sola región, que era Lomas de Zamora y Quilmes. Es decir, que todas nuestras reuniones se hacían en Lomas de Zamora, y nuestra inspectora era la profesora Beatriz Rodríguez. Pasa el tiempo y ya tenemos partido propio, es decir, comenzamos a pertenecer nuestra dirección a Quilmes, y allí nuestro primer inspector fue, en este caso que sucede a Beatriz Rodríguez, el profesor Cano, y posteriormente el inspector que tenemos en la actualidad. Nosotros, cuando fuimos ya a dirección de adultos, nuestro nombre, en lugar de ser CENS 349, pasó a ser CENS 452,
que es con lo que funcionamos actualmente. Dejo en claro que cuando el proyecto se presenta en DINEA, para los cargos de directora se presentó una terna, y en la terna fui seleccionada yo, de acuerdo con el Obispado y DINEA. De ahí en más continúo con este cargo y es un gusto, un placer ser la directora del CENS 452. A todos los profesores mi agradecimiento. Un detalle que quiero contar: fuimos el primer CENS que hizo una exposición, un proyecto que fue de exposición de todo el trabajo en Quilmes y en Lomas de Zamora, de los CENS, en nuestro caso éramos solamente 3, 451, 452 y 453, formación profesional y escuela primaria de adultos. Esa muestra se hizo en el Perpetuo Socorro y asistió Monseñor Novak. Y fue realmente el primer trabajo importante. Luego siguieron otras muestras, otros proyectos como RCP, como anorexia y bulimia, y así sucesivos proyectos en los cuales siempre estuvieron los profesores participando hasta este último tiempo, que en este momento recuerdo el de sonrisas que habíamos hecho ya con todos los CENS de Quilmes. Es grande mi agradecimiento ahora a las dos profesoras que van a trabajar esta charla. En primer lugar, vamos a trabajar con nuestra profesora Liliana Bejarano, que se abocará hacia una mirada con perspectiva de género. Continuará y cerrará la charla la profesora María Alejandra Castelli. Es un gusto, es un gracias, y ya dejo esta reunión para que ellas puedan informar y formar en el tema que estamos tratando. Nuevamente el agradecimiento a Erika y a Ezequiel, a Erika y Ezequiel, que fueron los creadores de este proyecto. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema, permítanme que comparto pantalla, ¿sí? Hacia una mirada con perspectiva de género. Hoy hablamos mucho de este tema, sobre todo con el aporte de la Ley Micaela, de la cual también vamos a hablar. Esta perspectiva de género que debemos trabajar teniendo en cuenta la violencia que se produce hacia las mujeres y las diversidades. En esta charla lo que quisiera es que pensemos, reflexionemos, qué sucede también en nuestras parejas, prestar atención a algunas situaciones que pueden ser, no sé, una mirada, un gesto, ¿sí? No naturalizar las cosas, entonces pensar si eso es normal o no, podríamos decirlo. Vamos a la primera imagen. Ay, no puedo ponerla. No sé qué pasó. ¿Se compartió pantalla? Ahí está. Bueno, esta frase dice mucho, ¿no? Me caí de la escalera. Seguramente muchos y muchas pensarán en alguna situación de violencia, y esto determina algo que da vergüenza, por ejemplo, tener algún golpe y salir con los anteojos oscuros, o ponerse esa curita y decir me caí de la escalera, no pasó nada, porque pensamos, ¿qué van a decir nuestros vecinos? ¿Qué van a decir en nuestro trabajo? ¿Qué van a decir mis hijos? Entonces, reflexionar sobre esta curita que muchas veces queremos, con la que muchas veces queremos tapar algunas situaciones. Existe la ley 26.485. Esta ley comenzó a partir de todo este sufrimiento
de mujeres maltratadas y es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley nació en Belén do Pará y es la que nos va a guiar de alguna manera a todo lo que se vino después, porque nos va a proteger en cuanto hagamos alguna denuncia. Esto de en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones personales tiene que ver que nos va a proteger en el trabajo, en el colectivo, en la facultad, en la escuela, en todos los lugares donde nosotras tengamos esas relaciones. Si yo digo la pregunta, ¿qué es violencia de género? Seguramente muchos y muchas estarán pensando en alguna problemática, tal vez algo que han visto o algo que escucharon. Si vamos al tipo de violencia física, tiene que ver con el cuerpo, el dolor, el maltrato, el daño, pero también es el tirón de cabello, es el zamarreo, es agarrarte fuerte del brazo y decirte vení para acá. Si vamos al tipo de violencia psicológica, tiene que ver con el daño emocional, los insultos, los celos, la disminución de la autoestima, la manipulación. Cuando te dicen no servís para nada, pensá lo que quieras. Entre la física y la psicológica, una van de la mano con la otra. Y en la psicológica también tantas veces te dicen no servís para nada, que te lo terminás creyendo y te volvés una mujer vulnerable. Y el maltratador lo que quiere hacer también es aislarte. Cuando te dicen esa amiga tuya no te conviene, ¿por qué es? Porque esa amiga te puede llegar a abrir los ojos y decirte, fíjate que no te deja salir con nosotras, fíjate que no te deja ir a la casa de tus padres. Entonces busca aislar para tener una especie de prisión, ¿no? Con esta mujer. Si vamos al tipo de violencia sexual, sabemos muy bien que pueden existir violaciones dentro del matrimonio. Cuando te obliga a hacer lo que no querés, en el momento que no querés, de la manera que no querés, en el lugar donde no querés. Si es obligación, obviamente no es amor. Si te sentís incómoda con ese trato, es violencia también. Y también la violencia sexual está con querer muchas veces obligarte a prostituirte. Vamos al tipo de violencia patrimonial y económica. Tiene que ver con el ejercicio del control del dinero dentro de la pareja. Puede existir también destrucción de bienes materiales como el celular, cuando te dice, a ver, mostrame tu celular si no tenés nada que ocultar, por ejemplo, y si viene algo que no les gusta, te lo rompe. Por ejemplo, no quieren que trabaje fuera del hogar, entonces así se crea una dependencia económica, y también el que no te pase la cuota alimentaria también es violencia. Vamos a ver las modalidades de violencia. Si ustedes ven la imagen, en la modalidad de violencia doméstica, el papá le grita a la mamá al nene y el nene quiere romper un juguete. Ese nene o esa nena dentro de un hogar así puede llegar a pensar, si mi papá o mi mamá lo hace, debe estar bien. Entonces lo va a replicar con un juguete, rompiendo un juguete, maltratando a una mascota, o quizás también en el colegio, maltratando a sus compañeritos y compañeritas en el colegio. Esta violencia doméstica o intrafamiliar también se produce cuando vive con nosotros algún abuelo o una abuela, y si los chicos ven que nosotros maltratamos a los adultos mayores, retándolos, por ejemplo, o maltratarlos, van a pensar que está bien, y después lo van a querer replicar con nosotros, ¿no? Todo es una rueda también. Por eso insistimos mucho en esto de ver como sociedad cómo estamos criando también a nuestros hijos e hijas. En cuanto a la modalidad de tipo de violencia institucional, tiene que ver con obstaculizar el derecho de las mujeres a acceder a cargos altos, por ejemplo, en una empresa, o por ejemplo, en la AFA, hoy en día hay muchísimo fútbol femenino, mujeres que son árbitros, pero sin embargo en la AFA, en la cúpula, no hay ninguna mujer, todavía hay resistencia.
En la política, si bien hay paridad de género, en la CGT, por ejemplo, no hay ninguna mujer en la cúpula. Dicen que se va a hacer, pero todavía no lo vemos. Antes me acompañaba en unas charlas la comisaria de la Comisaría de la Mujer y la Familia, y ella me decía que los cargos altos en la Comisaría de la Mujer lo tienen los hombres. Entonces, eso de no permitir, porque este no es trabajo para mujeres. Como también hablamos de la violencia de tipo laboral, ¿no? Donde puede producirse por compañeros, que es un tipo de violencia de tipo horizontal, donde tus pares, tus compañeros de trabajo te dicen, ay, vos que sos mujer, podés, no sé, hacer un café, vos que sos mujer, ¿qué te parece si acomodás eso, que tenés mejor mano, ¿no? Como siempre halagando, entre comillas, pero para que lo haga una mujer. Siempre demostrando ese poder, ¿no? Y también puede producirse con jefes, en donde te pueden decir, ah, bueno, si haces tal cosa, te voy a conseguir horas extras. Esto también se produce, por ejemplo, cuando hay discriminación, ¿no? Cuando algunas chicas me han comentado también, al momento de ir a entregar un currículum, te piden a las mujeres una foto de cuerpo entero. A los varones no creo que le pidan una foto de cuerpo entero. Una chica me decía, ¿por qué si estoy mostrando todos mis títulos me piden esto? Entonces, tiene que ver con esa diferencia, esa discriminación y esa desigualdad también. Porque, ¿qué pasa? Con el patriarcado no hay equidad ni perspectiva de género, porque en nuestra sociedad el patriarcado impuso un sistema genérico que era exclusivo para los hombres, para que tengan ventajas, para que tengan poder, demostrando superioridad. Y eso llevó a una injusticia social. Entonces, hoy luchamos por esta perspectiva de género. No solo el maltrato hacia las mujeres, sino también a gente de la diversidad o gente de pueblos aborígenes también, ¿no? En cuanto a la libertad reproductiva, es impedir que la mujer decida el método anticonceptivo que quiere utilizar, el número de embarazos y el intervalo de estos. También tiene que ver con el cuidado que tiene tu pareja con vos. Por ejemplo, si quiere usar preservativo o no, si quiere o no que te pongas vos un preservativo de algún tipo, o si no, te dice, no, ¿para qué? Total, es lindo tener una familia grande. Y así lo que hace es tenerte siempre en la casa, porque muchas veces no quieres que vayas a trabajar porque te tenés que quedar con tus chicos, ¿sí? Tenés que quedarte al cuidado del hogar. Muchas veces no te dejan ir a trabajar, como hoy les decía, el tipo de violencia económica, no quieren que estudies tampoco. Existe también el tipo de violencia política, donde no quieren que participes en alguna, no sé, agrupación política, o no quieren que vayas a una marcha ni una menos. Entonces, quieren tenerte ahí en la casa. En cuanto al tipo de violencia obstétrica, es el maltrato que se le da a las mujeres, ejercida por profesionales, entre comillas también, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esto, si te gustó aguantar el dolor, esto de que no podés gritar, no podés manifestarte, y eso callate. Entonces, tiene que ver con eso. Y muchas veces sabemos que hay abortos espontáneos, y entonces cuando llegas a una clínica, lo primero que hacen es preguntarte qué te pusiste, a dónde fuiste, qué tomaste, y después te tratan como paciente. Lamentablemente, esta violencia obstétrica existe todavía. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos derechos, todas las mujeres tenemos derechos. Bien, este es el circuito de la violencia. En una pareja generalmente puede haber roces, puede haber peleas, puede llegar un golpe. La mujer decide hacer la denuncia y este hombre manipulador le va a decir, no, perdóname, mi amor, no te lo voy a hacer más, es que te quiero tanto, pero estos celos me vuelven loco, pero no lo voy a hacer más. Entonces decide retirar la denuncia, y esto me lo han contado desde la comisaría también, argumentando, no me pega siempre, solamente cuando toma o se droga, pero después es un buen padre, me da la plata para la comida.
Cuando vuelve a su casa se produce lo que se llama la luna de miel. Es una luna de miel ficticia. Todos sabemos lo que es una reconciliación, donde hay regalos, hay salidas, todo lindo, pero lamentablemente si no se pide ayuda a tiempo, tanto de un lado como del otro, esto vuelve a suceder. Entonces, yo sobre todo les digo a las chicas más jovencitas en sus primeras relaciones, poner en la balanza, me quedo con esta persona que me reta, que me hace llorar, que no me deja salir, o digo basta. Entonces, prestar atención a distintas cosas y distintos gestos también, como decía, miradas. Sé que es muy difícil cuando somos mayores, somos adultos y hay hijos de por medio, es muy, muy difícil tomar la decisión, pero no permitamos que llegue a un femicidio. Y pasa esto, donde te da un beso, pero tenés el ojo en compota. Lamentablemente es así. Esto tiene que ver con las nuevas masculinidades. Antes el padre era el proveedor, el que mandaba. Nosotras decíamos, ay, cuando venga tu padre, ¿no? Era el que mandaba. Y no hacía otra cosa que tener ese rol. Hoy en día no. Hoy en día se comparte. No es que tu marido te ayuda en la casa. Hoy se comparte. Vivimos en la misma casa, son nuestros hijos, nuestras hijas. Entonces también hay una relación más cercana de los padres, ¿no? En la crianza. Y no hay diferencias, pueden ir solos a comprar, no es menos hombre por cambiar un pañal. Hoy los matrimonios jóvenes, el que llega primero pone la mesa o hace la comida. Entonces, hoy vamos a esas nuevas masculinidades, y eso de terminar con el rosa para las nenas, el celeste para los varones, y los juguetes son juguetes. Entonces no tenemos que tampoco asustarnos como adultos cuando vemos, no sé, los muchachos ahora se pintan las uñas. ¿Y por qué asustarnos? Tiene que ver con su libertad, ¿sí? Entonces, nosotros los adultos tenemos que estar en ese constante acto de decir, bueno, no me molesta, esa deconstrucción. Y vamos a la ley Micaela. Seguramente habrán escuchado de esta ley, la ley 27.499, para prevenir la violencia contra las mujeres. Micaela García fue una chica que estaba estudiando el profesorado de educación física en Entre Ríos, muy militante del movimiento Evita, y recorría los merenderos, ayudaba a los niños, les hacía juegos, muy colaboradora, muy solidaria. Una noche, como toda chica, 21 años, salió a bailar un sábado, y a la salida la encontró este hombre, Sebastián Wagner, quien la violó y la asesinó. Este hombre ya tenía 2 causas por violación y estaba en libertad condicional. ¿Por qué se crea la ley Micaela? Porque el día anterior, el viernes, había ido un papá a hacer la denuncia sobre este mismo hombre que quiso abusar de su hija. En ese momento, la policía le dijo, mira, es fin de semana, recién el lunes viene la jueza, así que lo dejamos para el lunes. Si en ese momento el Estado hubiese cumplido, lo hubiesen metido preso a Sebastián Wagner, y tal vez hoy Micaela estaría con vida. Por eso se creó esta ley, a partir de ese dolor de los padres, de sus amigos, del pueblo en general, quienes lucharon para que se creara esta ley, junto con abogados y abogadas. Y esta ley lo que dice es establecer la capacitación obligatoria a todos los agentes del Estado, de los 3 poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires adhirieron a esta ley, por lo tanto, tienen la obligación de estar todos capacitados, desde el intendente hasta los muchachos, las chicas que trabajan en la calle, todos, la gente de cultura, todos tienen que tener la capacitación. Y se está haciendo, por suerte se está haciendo dentro de todos los municipios. Y lo que dice básicamente también la ley Micaela es trabajar con perspectiva de género. Y mucho tiene que ver la educación. La educación con perspectiva de género implica la formación de una nueva personalidad de los chicos y las chicas sobre la base de la equidad de los sexos. Ya no hablar más de
del enfoque de género binario, varón-mujer, sino pensar en las diversidades. Bien, y esta es la última frase que ponemos: no dejes que pase el tiempo, y poder crear una sociedad con perspectiva de género y no callarse y tratar de ser mejores cada día, y está en nosotros y en nosotras ese cambio. Muchísimas gracias. Vamos a continuar un poquito con todo lo que habló Lili, que fue sumamente interesante y bueno, podemos aprender a detectar a través de sus palabras y de las investigaciones hechos de violencia, ¿no? Que muchas veces minimizamos. Continuando un poco con estos temas, voy a hablar de algunos derechos que, si los conocemos, si los incorporamos, si nos informamos, probablemente lleguemos a una sociedad un tanto menos violenta. Estos derechos de los que voy a hablar son los derechos sexuales y reproductivos. Son derechos básicos a todos seres humanos. Voy a compartir la pantalla, Diego. Estos derechos, si los conocemos bien, si nos informamos, si nos educamos, si los aprendemos, nos pueden llevar a ser una sociedad un tanto menos violenta. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, tenemos que ver cómo la educación y la información, el acceso a los recursos que nos puede proveer el Estado, se pueden ejercer con total autonomía. Con respecto a esto, cabe destacar que la implementación de la ley ESI es sumamente importante en todos los niveles, tanto desde los más chiquititos como hacia los adultos, para que todos podamos detectar situaciones que no nos son normales, situaciones que pueden llegar a generar situaciones de violencia, de abusos, y para también saber cómo efectivamente podemos abordar todas las cuestiones que tienen que ver con los géneros y con las sexualidades. Esta frase de Amnistía Internacional es una frase que a mí me pareció muy clara y muy abarcativa de todo lo que vamos a hablar, y dice que poder decidir sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo y nuestra vida sexual es un derecho humano. Es un derecho, tanto el derecho sexual como el derecho reproductivo, que no todos conocemos, y bueno, la idea de esta charla justamente es interiorizarnos un poquitito cuáles son esos derechos. Cuando hablamos de derechos sexuales, hablamos del derecho que tienen todas las personas a disfrutar una vida sexual vivida libremente, sin violencia, sin riesgos y sin discriminación alguna. Hablamos de poder decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, vivir estas relaciones sin ningún tipo de violencia, en las orientaciones sexuales, las identidades de género sin ningún tipo de discriminación, siempre basándonos en el respeto hacia el otro. Y también, como derecho sexual, tenemos el acceso a la información de cómo cuidarnos y cómo disfrutar nuestro cuerpo y la intimidad con otras personas. Cuando hablamos de sexualidad, lo primero que pensamos es en la actividad sexual, es en el acto sexual, pero es mucho más amplia la sexualidad. Como dije antes, tenemos que tener en cuenta la identidad de género, esto es cómo una persona se percibe, la orientación sexual, cómo una persona elige tal o cual persona, a cual otro como objeto de deseo, y tenemos el erotismo, el placer y la intimidad, que durante mucho tiempo fue propiedad del hombre, ¿no? Propiedad del varón, que decidía cuándo era el momento de tener intimidad, cuando él tenía ganas, sin tener en cuenta el deseo o no de la mujer. El placer prácticamente no interesaba, solamente él era el que se sacaba las ganas, y el erotismo pasaba también por sus fantasías, pero siempre desde el lugar de lo masculino. Por suerte, la mujer ha cambiado mucho, nos estamos informando,
ya nosotras podemos decidir qué queremos, qué no queremos, cuándo queremos, dónde queremos, como decía Lili, si estas pautas no se respetan en una pareja, sí vamos a sufrir violencia sexual. Esta cuestión de hacer lo que no tenemos ganas o en el lugar donde no tenemos ganas. Cuando la mujer dice que no, es no, definitivamente. No se puede vivir una vida sexual plena si no hay consenso entre las dos partes, entre la pareja sexual, ya sea hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer. Las dos personas adultas tienen que consensuar y ver dentro de esa pareja cuál es el erotismo que necesitan, cómo sienten placer y cómo vivir esa intimidad. También dentro de la sexualidad vamos a tener algo muy importante que es la reproducción. Y acá entramos en los derechos reproductivos. Los derechos reproductivos tienen que ver directamente con la planificación familiar, de la cual voy a mostrarles en un rato una placa, y tiene que ver con esta cuestión de la decisión que tiene una persona sobre la forma que va a construir su familia, sobre la cantidad de hijos que quiere tener, si es que los quiere tener, quiere casar, con quién se quiere casar, si quiere tener una mujer sola, quiere tener un hijo sola, donde siempre, en todos los derechos, tanto sexuales como reproductivos, lo importante va a ser el respeto, la no discriminación y la no violencia. Para el otro lado. Planificación familiar. Con la planificación familiar vamos a ver tres cosas importantes. ¿Qué es lo que nos permite hacer, conociendo lo que es la planificación familiar, cómo la vamos a lograr y qué es lo que vamos a evitar? ¿Qué es lo que permite la planificación familiar? Justamente esto, qué tipo de familia se quiere formar y en qué momento. Si quiero tener hijos o no, si quiero tenerlos seguidos, o sea, el intervalo entre hijos, el número que voy a tener, todo lo que tenga que ver con respecto a la forma en que la pareja o una mujer sola, porque en este caso estamos hablando de un embarazo, quiera formar esa familia. La forma en que lo vamos a lograr es primero mediante la educación, ¿no? Mediante la educación y el conocimiento del acceso que tenemos a la información. Lo que va a hacer que yo pueda planificar mi familia va a ser la utilización de métodos anticonceptivos. Algunos van a ser momentáneos, o sea, van a ser, no me sale la palabra, bueno, y otros van a ser definitivos. Y lo que voy a evitar con la planificación familiar es justamente evitar los embarazos no deseados, es evitar un embarazo muy cercano entre sí al otro, donde corre gran riesgo la mamá. Voy a evitar la muerte, la mortalidad materna, que en general se da por dos causas. Una es obstétrica directa, que es cuando la mujer no tuvo acceso a la información y a los controles preparto, y otra es, o se murió durante el parto porque llegó tarde o porque alguna negligencia o lo que haya sucedido, y la otra causa importante de mortalidad materna es cuando la mujer cuando un embarazo termina en un aborto. Vamos a reducir el embarazo adolescente. Hay que tener en cuenta que los embarazos de niñas, de menores de 14 años en general, se dan por situaciones de abuso. Entonces volvemos a la importancia de la ESI para que esas niñas puedan detectar y puedan hablar a tiempo antes de llegar a un embarazo no deseado, antes de llegar a un aborto. Y básicamente los derechos reproductivos tienen que ver el Estado, cuál es la función del Estado. Es en proveernos de los métodos anticonceptivos gratuitos y eficaces, que todos tenemos derecho a ese acceso. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos, hay algo muy importante que no se sabe demasiado,
que es que una persona a partir de los 16 años puede acceder al sistema público de salud sin necesidad de ser acompañado por un mayor, donde esa persona se va a tratar como un adulto, como una persona sexualmente activa, y va a tener el derecho a recibir información sobre los métodos anticonceptivos y se le va a brindar el método anticonceptivo que el profesional que lo atienda considere que es acorde a esa persona. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos tenemos que saber que hay muchísimos, pero que no todos son aptos para todas las personas. Siempre hay que hablarlo con un especialista, porque no es lo mismo un método anticonceptivo en una mujer fumadora, en una mujer diabética, en una mujer que tuvo muchos embarazos, no es todo lo mismo. Entonces no va tomar la pastilla que toma mi hermana, mi vecina. Siempre tiene que haber un profesional que sea el que nos guíe, de acuerdo a nuestro historial de salud, en cuál va a ser el método más adecuado para cada mujer. Cabe destacar que la mayoría de los métodos anticonceptivos están indicados en las mujeres, en los varones son 2 solamente, ¿no? Otro tema que también tiene que ver con una cuestión que siempre recae sobre las mujeres, el cuidado y la planificación de esa familia. Hay algo que me llama mucho la atención, y es, Lili, vos lo sabrás, que es muy común, que haya mujeres que toman anticonceptivos a escondida de los hombres, ¿no? Porque estos hombres no quieren que su mujer, quieren que su mujer siga procreando, sin tener en cuenta el riesgo que es para esa mujer, o el deseo de esa mujer de ya no ser madre por distintas circunstancias. Esto se ve mucho en lugares donde existen situaciones de mucha vulnerabilidad, lugares muy pobres, donde no hay acceso a la educación, donde no hay quizás políticas sanitarias y educativas que llegue a todas y a todos para poder brindar información sobre cómo utilizar los métodos anticonceptivos y en qué momento, y entender que no es solamente una cuestión de la mujer, que es una cuestión de dos. Eso sería como lo ideal, llegar a poder entender que la anticoncepción es mutua. Yo siempre les digo a mis alumnos que me encantaría que si la novia, la mujer, decide tomar anticonceptivos orales, se pongan el teléfono y la llamen o le digan, che, te toca tomar la pastilla en este momento. Que sea algo consensuado, tanto como una relación sexual como con el método anticonceptivo que voy a utilizar. Y algo muy importante es que la consulta, cuando una persona accede al sistema de salud pública, debe ser en un clima de mucha confianza, de mucha privacidad, donde se le hable a esa persona con un idioma claro y sencillo, y que esa persona cuando salga de ese lugar se quede contenta y confiada de cuál es el método anticonceptivo y cuál es su forma en la cual va a elegir planificar a su familia. Los métodos anticonceptivos voy a hablar un poquitito. Me interesa justamente enfocar en los que son gratuitos y altamente eficaces. Bueno, son sustancias, objetos o procedimientos que se utilizan para evitar un embarazo. Básicamente eso. ¿Qué es lo que voy a evitar? Que el óvulo que lo genera el ovario de la mujer se una con el espermatozoide que lo genera el testículo del varón. O sea que lo que yo voy a evitar es justamente la fecundación. Pueden ser temporales. ¿Temporales qué quiere decir? Que yo dejo de utilizarlos y recobro mi fertilidad, y si decido tener hijos, puedo buscar un embarazo. O puede ser definitivos. Cuando hablamos de definitivos, son la vasectomía en el varón y la ligadura de trompas en la mujer, que si bien pueden, por intermedio de algún procedimiento quirúrgico, puede llegar a volver a recuperarse la fertilidad, no es lo más común. Generalmente el que accede a la ligadura de trompas o la vasectomía es porque tiene decidido ya no tener más hijos, y de hecho en el sistema público de salud esa cirugía no se realiza. Y después tenemos los de alta eficacia o baja eficacia. ¿Qué quiere decir la eficacia? Que utilizados correctamente voy a evitar los embarazos. Y pueden ser gratuitos o no. Altamente efectivos y gratuitos
los que podemos encontrar en el sistema de salud, tenemos el preservativo masculino. El preservativo masculino tiene, además de la función de evitar un embarazo, la gran función de evitar una infección de transmisión sexual, que muchas veces puede llegar a ser mortal. Por ende, el embarazo se podría llegar a interrumpir, pero una infección mortal muchas veces se llega tarde. Cuando hablamos del preservativo masculino, acá también, volviendo un poco a lo que habló Lili, podemos encontrar situaciones de violencia, donde la mujer exige que el varón se lo coloque, y el varón dice que no siente lo mismo, que no me tenés confianza, que no me querés, y lo llamativo o lo terrible es que se está viendo en los últimos años un gran crecimiento en la población, sobre todo de chicas jovencitas, con HIV. Antes el HIV se veía en mayor porcentaje en los varones, y ahora lo vemos, o sea, casi 1 a 1 en las mujeres. Y es por esta cuestión de que la mujer muchas veces le da vergüenza o no exige la utilización del preservativo masculino. Cuando en realidad el varón tiene que entender que esa mujer también lo está cuidando, porque esa mujer no sabe si no tiene una infección de transmisión sexual. Entonces no es solamente que él es el que, no es solamente el embarazo, es saber que las dos personas son sexualmente activas y no saben si son portadores o no de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces es importante la utilización para los dos sexos, y algo que está muy bueno es que estoy viendo es que ya no se ve mal que la mujer lleve un preservativo en su cartera al momento de encontrarse con un hombre. Y eso me pone muy contenta, porque quiere decir que estamos evolucionando como sociedad. Los varones no lo ven mal, y sí lo están empezando a ver, sobre todo los más jóvenes, como un cuidado hacia ellos. Después tenemos los anticonceptivos orales combinados, que es la conocida pastilla anticonceptiva, los inyectables, que duran entre 1 y 3 meses, el hormonal de emergencia, que no es un método anticonceptivo que se puede utilizar todos los días, sino que solamente lo vamos a utilizar cuando algún método anticonceptivo haya fallado, ejemplo, se rompió el preservativo, o no se haya utilizado método anticonceptivo alguno, y quiera evitar un embarazo en ese momento. Entonces ahí acudo al sistema público de salud, y en los hospitales me van a dar la pastilla vulgarmente conocida como la del día después. Tenemos el implante subdérmico, que es el chip, que es bastante nuevo, que libera hormonas, el DIU, que ahora les voy a mostrar una imagen de cómo es, el SIU, que es como un DIU que libera hormonas, que si bien no lo cubre ni el sistema público ni el privado, en el sistema público, en algunas situaciones donde haya sangrados muy abundantes que lleven a la mujer a un riesgo de una anemia grave o de fibromas, el médico puede indicarlo, y ahí sí, el sistema público se lo cubre. Es como un DIU con hormonas. Esa es la diferencia. Y después la vasectomía y la ligadura de trompas, que son los definitivos. La vasectomía, ¿qué es lo que vamos a cortar? El conducto deferente que lleva los espermatozoides desde el testículo hacia el exterior. Hay mucho mito sobre esto, eso daría para otra clase, pero no cambia los genitales, no cambia el volumen del eyaculado, no altera la erección del hombre, no altera absolutamente nada, simplemente no llegan los espermatozoides al exterior, nada más. Y la ligadura de trompas se liga el lugar físico en donde se produce la fecundación. Al no existir ese lugar, estar cortadito o ligado, no va a haber unión entre el espermatozoide y el óvulo, por ende no va a haber un embarazo. Preservativo, que todos conocemos. Abajo tenemos acá las pastillas, que vienen de 21 a 28 días, depende, la concentración de hormonas también varía mucho. En esta imagen tenemos el antebrazo de la mujer, el chip, que es como un fosforito, que se hace una pequeña incisión subcutánea y la coloca un profesional. Abajo tenemos el DIU, que tiene forma, esto es el útero, el DIU tiene forma de T, es un plástico y tiene unos hilitos de cobre que van a cambiar un poco el ambiente para que el espermatozoide se muera. Y me voy para la anterior, que se me fue.
Porque la imagen del medio es lo ideal, es la combinación de dos métodos anticonceptivos, es las pastillas y el preservativo, es el chip y el preservativo, es el DIU y el preservativo. Con esto voy a lograr un 100% de efectividad en cuanto a los embarazos y voy a lograr evitar prácticamente todas las infecciones de transmisión sexual, porque hay algunas que con preservativo en algunas otras zonas se pueden llegar a contagiar. Bueno, terminando, la idea sería esta: planear mi futuro en libertad de elección, defendiendo mis derechos, conociéndolos para poder lograr una vida plena. Muchísimas gracias.